Millonario llora al ver lo que un niño mendigo hace por su hija. La lluvia caía con fuerza aquella tarde. Un hombre corría desesperado por los pasillos de un hospital, empapado, con el traje arruinado y el rostro desfigurado por la desesperación. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono, que no dejaba de vibrar. Sus ojos, normalmente fríos y llenos de autoridad, ahora estaban inundados de lágrimas que luchaban por no caer. No puede ser. Dios mío, no puede ser, murmuraba mientras intentaba controlar su respiración, aunque era imposible. Señor, firme aquí. Rápido, gritó una enfermera mientras le empujaba unos papeles. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi hija? Dígame algo, gritó con la voz quebrada. Las manos le temblaban tanto que apenas podía firmar. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Su mente colapsaba, y en medio de ese caos, un recuerdo lo arrastró sin previo aviso a esa mañana, la mañana en que todo cambió. Horas antes, todo parecía estar en paz. La mansión en la que vivía, rodeada de jardines impecables, autos de lujo y lujos que cualquiera soñaría, estaba llena de silencio, hasta que una discusión rompió la tranquilidad. Ya te dije que no vas. Es peligroso, entiéndelo, gritó un hombre con voz fuerte y dominante. Papá, por favor, no soy una niña. Puedo hacerlo sola, respondió la voz de una joven que luchaba por hacerse escuchar. Ella dio media vuelta, molesta, y salió corriendo, ignorando los gritos que su padre lanzaba detrás. Cerró la puerta de un portazo, subió al auto y arrancó con tal velocidad que las llantas chillaron contra el pavimento. Apenas unos minutos después, en medio del tráfico, un grito desgarrador rompió la normalidad. ¡Cuidado! Un estruendo estremeció la calle. Vidrios rotos, metal retorcido, frenos chillando y luego, silencio absoluto. Todo se volvió oscuridad. De vuelta al presente, un médico con el rostro tenso apareció frente al hombre. Señor, la cirugía ha terminado, pero hay complicaciones. No. ¿Qué quiere decir con complicaciones? Su voz era apenas un susurro, quebrada, temblorosa. Lo siento mucho. La columna ha sufrido daños irreversibles. Su hija no podrá volver a caminar. El mundo se desmoronó ante sus ojos. Sintió que le faltaba el aire, que las piernas no le respondían. Apoyó una mano en la pared, tratando de no caer. Su pecho se apretaba tanto que parecía que algo le oprimía el alma. No, esto no me puede estar pasando. Yo tengo dinero, tengo poder, puedo solucionar cualquier cosa, menos esto, susurró mientras sus lágrimas, que siempre había reprimido, caían sin control. Días después, sentado en su oficina, observaba la ciudad a través del ventanal. Miles de personas caminaban, iban y venían, ajenas a su dolor. Él, el hombre que lo tenía todo, ahora se sentía el más pobre del mundo. Pero, entre la multitud, algo llamó su atención. Una figura pequeña, un niño, sucio, descalzo, cubierto de harapos, lo miraba desde la acera de enfrente. No era una mirada común. No era la mirada de un niño cualquiera. Era intensa, misteriosa, casi desafiante. El hombre frunció el ceño, intrigado. ¿Por qué ese niño lo miraba así? ¿Qué quería? ¿Quién era? Y sin saberlo, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. El hombre trató de ignorar al niño. Pensó que era solo otro mendigo más en aquella ciudad llena de contrastes. Dio media vuelta, se acomodó el saco y regresó a su escritorio. Pero algo muy extraño, lo obligó a mirar de nuevo por la ventana. El niño seguía ahí, de pie, mirándolo fijamente, sin moverse, ni siquiera pestañeaba, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si, de alguna manera, lo estuviera esperando. Aquella mirada incomodaba. No era una mirada de lástima, ni de súplica, era una mirada segura, firme, una mirada que parecía atravesarle el alma. De repente, el niño comenzó a caminar hacia la entrada del edificio. El millonario frunció el ceño. Se preguntó cómo había logrado pasar entre los guardias. Abrió la puerta de su oficina y miró hacia el pasillo. «¿Qué demonios?», murmuró. Y ahí estaba, ese niño, pequeño, delgado, con la ropa sucia, rota, los pies descalzos llenos de heridas y polvo. Su cabello era un desastre y su rostro estaba cubierto de manchas. Pero sus ojos brillaban con una intensidad inexplicable. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar?», preguntó el millonario, alzando la voz, más por incomodidad que por enojo.
Señor, respondió el niño con una voz suave, pero segura. Yo puedo ayudarle. El hombre lo miró con incredulidad. Soltó una risa irónica, casi nerviosa. ¿Ayudarme? ¿Tú? Un niño de la calle. Se cruzó de brazos. ¿Y cómo se supone que vas a hacerlo? El niño dio un paso más al frente. Levantó la mirada, sin miedo. Sé que su hija no puede caminar. Sé que está desesperado. Pero yo puedo hacer que ella vuelva a caminar. El silencio se apoderó de la habitación. El corazón del millonario se detuvo por un segundo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dijiste? Preguntó con la voz más baja, más temblorosa, más confundida que nunca. Lo que escuchó, señor. Yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar. Por primera vez en su vida, el millonario no supo qué responder. Miró al niño de arriba abajo, intentando encontrar alguna lógica en sus palabras. Pero no la había. Era absurdo. Totalmente absurdo. Mira, no sé quién te envió, pero esto no es gracioso. No tengo tiempo para bromas. Lárgate de aquí antes de que llame a seguridad, dijo mientras se daba media vuelta. No me voy, interrumpió el niño, con una tranquilidad que desarmaba. Sé que usted piensa que es imposible, pero déjeme demostrarle que no lo es. El millonario se giró lentamente, apretando los dientes. ¿Tú quieres jugar conmigo? No sabes con quién te estás metiendo, mocoso. No quiero jugar. Quiero ayudar. Por un instante, ambos se miraron fijamente. Silencio absoluto. Solo dos personas en mundos completamente diferentes, pero unidas por algo que aún no entendían. El millonario respiró profundo. Cerró los ojos. Sabía que todo esto era una locura, pero, por alguna razón que no podía explicar, había algo en ese niño que no lo dejaba simplemente echarlo de allí. Dime, susurró finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué dices que puedes ayudarla? ¿Quién eres tú? El niño bajó la mirada, suspiró, y con una voz más baja respondió. Porque yo sé lo que es perderlo todo. Sé lo que es ver cómo te arrebatan lo que más amas. Y también sé que, a veces, los milagros existen. Solo que, no vienen de donde uno espera. Las palabras del niño quedaron flotando en el aire como si fueran demasiado pesadas para caer. El millonario no sabía si reír, gritar o simplemente echarlo a patadas de su oficina. Su mente lógica, racional, acostumbrada a resolver todo con dinero, no encontraba sentido alguno a lo que estaba escuchando. ¿Tú sabes lo que es perderlo todo? Preguntó finalmente, con una mezcla de ironía y curiosidad. El niño asintió lentamente. Bajó la mirada por un momento, como si algún recuerdo le hubiera apretado el pecho, y luego volvió a levantarla, decidido. Sí, lo sé mejor que nadie, respondió con firmeza. El millonario se dejó caer en su silla de cuero, cruzó los brazos y lo observó en silencio. Algo en él había cambiado. Ya no lo miraba como a un simple mendigo molesto. Ahora lo miraba como un enigma que necesitaba resolver. Está bien, dijo al fin, dejando escapar un suspiro pesado. Digamos que te escucho. Dime, ¿cómo exactamente piensas hacer que mi hija vuelva a caminar? El niño respiró hondo. Sus pequeñas manos, llenas de cicatrices, se apretaron una contra la otra. No soy doctor. No soy mago. No tengo nada de eso, comenzó. Pero lo que yo sé hacer, no lo puede hacer nadie más. El millonario frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Usted no me va a entender si se lo explico aquí, respondió el niño. Necesito ver a su hija. El hombre se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Crees que voy a dejar que te acerques a ella? Solo quiero ayudarla. No le haré daño. Lo juro, dijo el niño, colocando la mano en el pecho. Solo necesito verla. El millonario comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza. Todo esto era ridículo, un absurdo total. Pero, al mismo tiempo, ¿qué tenía que perder? Ya había gastado millones en tratamientos, en especialistas de todo el mundo, en hospitales de lujo, en terapias experimentales, y nada había funcionado. Miró al niño una vez más. Esa mirada, esa maldita mirada que no parecía de un niño común. Era como si esos ojos supieran algo que él no sabía. Si descubro que esto es una broma, un truco o alguna estafa, te juro que vas a desear no haber nacido, le advirtió, señalándolo con el dedo. No es una broma, respondió el niño con una tranquilidad que desarmaba cualquier amenaza. El hombre respiró hondo, cerró los ojos por unos segundos, y finalmente tomó la decisión más extraña de toda su vida. Está bien, vamos. El niño sonrió levemente. No una sonrisa común,
No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa llena de compasión, de esperanza, de algo más, algo que el millonario aún no lograba entender. Salieron de la oficina. Los empleados miraban desconcertados aquella escena. El hombre más poderoso del edificio caminando junto a un niño sucio, descalzo y vestido con harapos. Nadie se atrevió a decir una sola palabra. Bajaron por el ascensor. El millonario apretaba los dientes, sin saber si estaba haciendo lo correcto o si había perdido completamente la cabeza. Subieron a su auto, un vehículo lujoso, negro, de vidrios polarizados. El niño se sentó en silencio, observando cada detalle con ojos grandes, pero sin asombro, como si los lujos no significaran absolutamente nada para él. Durante todo el trayecto, no intercambiaron palabra alguna. Solo se escuchaba el sonido del motor y la respiración contenida del hombre, que apretaba el volante como si de eso dependiera mantener su mundo en pie. Finalmente, llegaron a la mansión. El portón se abrió y el auto entró. El millonario estacionó frente a la puerta principal y bajó del coche sin mirar al niño. «Sígueme», ordenó. El niño obedeció, caminando con pasos firmes, sin miedo, sin titubear. Cruzaron el enorme vestíbulo, subieron las escaleras y se detuvieron frente a una puerta blanca, decorada con detalles dorados. El hombre colocó la mano en el picaporte. Su respiración se volvió más pesada. Cerró los ojos unos segundos, contuvo el aire y abrió la puerta. Allí estaba ella, su hija, sentada en una silla de ruedas. La ventana abierta dejaba entrar la luz del atardecer, que iluminaba su rostro pálido, cansado, lleno de tristeza y desesperanza. Cuando el niño la vio, algo en su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de algo que el millonario no pudo identificar. Era una mezcla de compasión, ternura, un extraño brillo. Y entonces, el niño dio un paso al frente, la miró fijamente y dijo con total seguridad: «Señorita, estoy aquí para ayudarla». La joven levantó la mirada lentamente. Sus ojos, apagados por el dolor y la tristeza, se cruzaron con los del niño. Por un instante, no dijo nada. Solo lo observó, intentando entender quién era ese pequeño desconocido que de repente había aparecido en su habitación diciendo aquellas palabras tan extrañas. «Papá», susurró ella, mirando al hombre con evidente confusión. «¿Quién es?». El millonario tragó saliva. No sabía qué responder. Su mente buscaba una explicación lógica, pero no la encontraba. Se llevó una mano al rostro, frustrado. «Es alguien que dice que puede ayudarte». La joven abrió un poco más los ojos. Primero sorprendida, luego incrédula. «¿Qué?», murmuró, soltando una risa triste. «Ahora recurrimos a niños de la calle». El niño no se ofendió. No mostró enojo. Simplemente caminó hasta quedar justo frente a ella. La miró con una ternura que ella no recordaba haber visto en mucho tiempo. «Sé que es difícil de creer», dijo él con voz serena. «Pero necesito que confíes en mí». «¿Confiar?», respondió ella, dejando escapar un suspiro lleno de amargura. «Ya no confío en nada, ni en nadie». Sus manos débiles apretaban los reposabrazos de la silla de ruedas. Sus piernas inmóviles eran un recordatorio constante del accidente, del dolor, de la vida que se había roto en 1000 pedazos. «Entiendo lo que sientes», dijo el niño, dando un paso más. «Y sé que piensas que esto es una locura, pero lo que te voy a pedir no te hará daño. Solo necesito que me permitas intentarlo». La joven lo miró, tratando de encontrar señales de mentira, de burla, de algún truco. Pero no había nada de eso. Solo veía en esos ojos una sinceridad tan pura que le resultaba casi incómoda. «¿Intentar qué?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. El niño respiró profundo. Se agachó hasta quedar a la altura de sus piernas. Extendió las manos con delicadeza, sin tocarla aún, como pidiendo permiso. «Solo, déjame poner mis manos aquí», dijo, señalando sus rodillas. «Y prométeme que no te asustarás». «Esto es absurdo», susurró la joven, girando la cabeza hacia su padre. «Papá, ¿de verdad vas a dejar que este niño?». El hombre se pasó la mano por el rostro, cerró los ojos, apretó la mandíbula y soltó un suspiro tembloroso. «Hija, ya lo intentamos todo». «Todo», su voz se quebró. «No tenemos nada que perder». Ella apretó los labios, luchando contra las lágrimas. Cerró los ojos con fuerza y finalmente asintió, casi en un susurro. «Está bien, hazlo». El niño no dijo nada más. Se acercó lentamente, apoyó suavemente sus pequeñas manos sobre las rodillas de la joven y cerró los ojos. El silencio que se hizo en esa habitación era casi insoportable.
El millonario, de pie, miraba la escena con los brazos cruzados, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que le iba a estallar. Pasaron unos segundos que parecieron horas. Nada sucedía, ningún cambio, ningún sonido, solo el niño, con los ojos cerrados, respirando profundamente, mientras apretaba suavemente sus manos sobre las piernas de la joven. Hasta que algo pasó. Un cosquilleo, una sensación cálida, un hormigueo que comenzó a recorrer las piernas inmóviles de la joven. Ella abrió los ojos de golpe. ¿Qué es esto?, murmuró, llevándose una mano a la pierna. El millonario frunció el ceño, dando un paso hacia adelante. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz temblorosa. Siento algo, siento. La joven llevó ambas manos a sus muslos. Siento algo. Su respiración se aceleró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de sorpresa, de algo que jamás pensó volver a sentir. El niño seguía ahí, en silencio, con el rostro completamente sereno, como si todo esto fuera la cosa más natural del mundo. Y entonces, la joven movió ligeramente un dedo del pie. «Papá», gritó ella, sin poder creerlo. «Papá». Moví el pie, lo moví. El millonario se llevó las manos a la boca. Sus ojos se abrieron como platos, y por primera vez en años, su corazón se quebró en 1000 pedazos, pero no por el dolor, sino por algo que no sabía si era un milagro o una locura absoluta. «No, no puede ser», susurró, cayendo de rodillas al suelo. Esto no puede estar pasando». El niño abrió los ojos, sonrió con ternura y susurró. «Te lo dije, los milagros existen». El millonario seguía de rodillas en el suelo, con las manos temblando, mirando fijamente los pies de su hija, que minutos atrás parecían condenados a la inmovilidad para siempre, y ahora se movían. La joven no podía dejar de mirar sus piernas. Era como si no creyera que su propio cuerpo le pertenecía. Movió los dedos otra vez. Luego, intentó mover el tobillo. Una corriente eléctrica, tibia, extraña, recorría sus músculos atrofiados. «Esto no es posible», murmuró, con la voz quebrada, mientras sus lágrimas caían sin control. «No puede ser». Intentó con todas sus fuerzas levantar la pierna. No lo logró del todo, pero el leve movimiento fue suficiente para que su corazón latiera como nunca antes. «Papá, papá, mírame», gritaba entre sollozos. «Estoy sintiendo mis piernas. Siento todo». El millonario no podía reaccionar. Estaba paralizado. Sus labios temblaban. Su pecho subía y bajaba como si estuviera a punto de colapsar. Miraba al niño. Miraba a su hija. Luego volvía a mirar al niño. «¿Cómo?», fue lo único que pudo pronunciar, con un susurro ahogado. «¿Cómo lo hiciste?». El niño se incorporó lentamente. Limpió sus manos en sus pantalones rotos y miró al millonario con esos ojos que no parecían de un simple niño. «Le dije que podía hacerlo», respondió con una voz suave, sin rastro de arrogancia ni de orgullo. «Solo paz». «Pero, esto es imposible». «¿Qué eres tú?». El millonario se levantó, retrocediendo un paso, con el rostro lleno de confusión y miedo al mismo tiempo. La joven seguía intentando mover sus piernas. Podía sentir. Podía. Eso era suficiente para llenar su corazón de esperanza, aunque el miedo no la dejaba celebrar del todo. «¿Qué está pasando?», susurraba, llevándose las manos a la boca. El niño se acercó a ella, se agachó y le habló con ternura. «No te asustes. Lo que sientes ahora es solo el comienzo. Tu cuerpo necesita recordar cómo hacerlo. Necesita tiempo. Pero créeme, vas a volver a caminar». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en meses, sintió que la oscuridad comenzaba a desvanecerse. El millonario se pasó la mano por el cabello, completamente desbordado. Caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer, qué pensar, qué decir. «Esto es una locura, repetía una y otra vez. «No puede ser real». Se acercó al niño. Lo miró fijamente, a la altura de los ojos, apretando los puños. «¿Qué eres tú?», preguntó una vez más, casi exigiendo una respuesta. «¿De dónde sacaste esto? ¿Quién te enseñó? ¿Qué demonios eres?». El niño no se inmutó. Lo miró directo al alma y respondió con la mayor calma del mundo. «Solo soy alguien que aprendió que el verdadero poder no está en el dinero, ni en la ciencia, ni en las cosas que la gente cree importantes. Está en otro lugar». El millonario tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta tan fuerte que le impedía respirar con normalidad. «¿En dónde?», susurró.
El niño bajó la mirada por unos segundos, como si esa pregunta le doliera más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Luego levantó el rostro y respondió. En el amor. Las palabras cayeron como piedras en el corazón del millonario. Por primera vez en su vida, sintió que todo lo que había creído, todo por lo que había vivido, todo lo que había construido, no significaba absolutamente nada comparado con lo que acababa de escuchar. Y mientras ese silencio tan denso se apoderaba de la habitación, una sombra se movía en la puerta entreabierta, observando la escena desde lejos, en silencio, con los ojos llenos de rabia y envidia. Desde la puerta, una figura femenina observaba todo en silencio, apretando los dientes, con el rostro completamente desfigurado por la rabia. Sus manos, cubiertas de anillos costosos, temblaban de la furia contenida. ¿Qué es este circo?, murmuró entre dientes, sintiendo como su pecho ardía de odio. Era Victoria, la prometida del millonario. Una mujer elegante, fría, calculadora, acostumbrada a tener todo lo que quería, excepto el amor verdadero de aquel hombre. Lo había intentado todo para convertirse en la dueña absoluta de su vida, pero siempre hubo una barrera, su hija. Y ahora veía como un simple niño, sucio, mendigo, lograba lo que ni los mejores médicos del mundo habían conseguido. No lo voy a permitir, susurró, dando media vuelta, con el rostro pálido y los ojos llenos de oscuridad. Mientras tanto, en la habitación, el ambiente era completamente distinto. La joven seguía intentando mover las piernas, mientras sus lágrimas caían una tras otra, entremezcladas con sonrisas de incredulidad y esperanza. No puedo creerlo, susurraba una y otra vez. No puedo creer que esto esté pasando. El millonario se había dejado caer en una silla, con las manos en la cabeza, respirando agitadamente, como si tratara de asimilar todo lo que estaba ocurriendo. El niño, en cambio, seguía ahí, tranquilo, en silencio, observando todo con esos ojos que parecían haber visto más dolor y más vida que cualquier adulto en este mundo. Dime, murmuró el hombre, levantando la mirada hacia él. Dime la verdad, ¿quién eres? El niño suspiró. Bajó la cabeza por unos segundos, como si aquella pregunta le pesara demasiado, y luego respondió con voz suave. Alguien que sabe lo que es quedarse solo, lo que es que te den la espalda, lo que es que te miren como si no valieras nada. Sus palabras cayeron como un golpe en el pecho del millonario. ¿Dónde están tus padres?, preguntó el hombre, con la voz más baja, casi temblorosa. El niño guardó silencio por unos segundos. Luego levantó la mirada y, con una tristeza infinita reflejada en sus ojos, dijo, no los tengo, nunca los tuve. Un silencio absoluto llenó la habitación. La joven dejó de intentar mover las piernas y lo miró con el corazón apretado. ¿Cómo? ¿Cómo que nunca los tuviste?, preguntó ella, con un nudo en la garganta. Me dejaron cuando apenas era un bebé. Crecí en la calle. Aprendí a sobrevivir solo, a buscar comida donde fuera, a dormir donde nadie me viera. Hizo una pausa, bajando la voz. Y aprendí que el mundo es muy cruel cuando no tienes nada. El millonario apretó los dientes. Sintió como algo dentro de él se rompía, algo que ni él mismo sabía que aún existía. Pero, intervino la joven, limpiándose las lágrimas. ¿Quién te enseñó a hacer esto? El niño sonrió levemente, con tristeza. La vida me enseñó que, cuando no tienes nada, te aferras a lo único que te queda, la fe. Y cuando tienes fe, suceden cosas que la gente no puede explicar. El millonario se quedó en silencio, tragando saliva, mientras miraba al niño como si de repente todo lo que creía sobre la vida hubiera dejado de tener sentido. Y mientras ellos hablaban, del otro lado de la casa, Victoria caminaba furiosa por el pasillo, marcando un número en su teléfono, con los dientes apretados y la mirada llena de maldad. Sí, susurró. Apenas escucharon su voz al otro lado de la línea. Necesito que vengas. Ahora. Tenemos un problema. Mientras la joven seguía experimentando aquella sensación que tanto tiempo creyó perdida, el millonario no dejaba de mirar al niño, como si de repente ese pequeño se hubiera convertido en el centro de todo su universo. Por primera vez en años, sentía algo que no se podía comprar. No era alivio, no era solo esperanza, era algo más profundo, algo que removía cada rincón de su alma. No entiendo cómo, susurró, llevándose las manos al rostro. No lo entiendo. No tiene que entenderlo, respondió el niño, con esa calma que parecía no pertenecer a un niño de su edad. Solo tiene que aceptarlo. La joven sonrió entre lágrimas. ¿Y tú, de verdad crees que podré volver a caminar?
preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza. No lo creo, respondió el niño, mirándola a los ojos. Lo sé. El millonario apretó los labios. Algo en él se quebraba más y más a cada segundo. Nunca pensó que la vida pudiera darle una lección tan grande, y de la forma más inesperada. Pero mientras todo eso ocurría dentro de la habitación, Victoria bajaba las escaleras con paso firme, casi temblando de la rabia. En la puerta la esperaba un hombre alto, de rostro sombrío, con tatuajes que se escapaban por debajo de su chaqueta, y una mirada fría que no prometía nada bueno. ¿Qué pasa?, preguntó él, cruzando los brazos. Necesito que saques a alguien de aquí, respondió ella, mirando hacia los lados, asegurándose de que nadie la escuchara. Un niño, un sucio, miserable niño de la calle que se ha metido en esta casa como si fuera dueño de todo. El hombre levantó una ceja. Un niño. Sí, pero no es un niño cualquiera. Es un problema. Uno que tienes que desaparecer. El hombre sonrió de medio lado. ¿Desaparecer? ¿Como siempre? Victoria le sostuvo la mirada, con los ojos llenos de maldad. Haz lo que tengas que hacer, pero quiero que se largue, y que no vuelva nunca más. Hecho, respondió él, sacando un cigarrillo del bolsillo. Será un placer. De vuelta en la habitación, el ambiente había cambiado por completo. Ahora había esperanza. Ahora había sonrisas, aunque fueran tímidas, aunque fueran llenas de miedo. Dime, preguntó la joven, mirando al niño. ¿Cómo es tu vida? El niño se quedó en silencio unos segundos. Bajó la mirada y jugó con sus propios dedos, como si esas palabras le pesaran más de lo que quería mostrar. Es como la vida de cualquiera que no tiene nada, respondió, levantando los hombros. Dormir donde puedo, comer lo que encuentro, y esperar que cada día no sea el último. La joven sintió un nudo en el pecho. Lo miró con ternura, con compasión, con una mezcla de tristeza y admiración. No es justo, susurró. No es justo que alguien como tú tenga que vivir así. El millonario también lo escuchaba en silencio, y por primera vez en su vida, sintió culpa. Una culpa que le perforaba el alma. No debería ser así, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. No debería. El niño levantó la mirada y sonrió. No se preocupe, señor. A veces, de los peores lugares, salen los mejores milagros. Ninguno de ellos lo sabía aún, pero mientras hablaban, la sombra del peligro se acercaba. El hombre contratado por Victoria ya estaba dentro de la mansión. Caminaba por los pasillos como si conociera cada rincón. Sabía exactamente a dónde ir. Sabía exactamente a quién buscar. A ver, pequeño, murmuró, encendiendo su cigarrillo y sonriendo con malicia. Veamos qué tan milagroso eres. El sonido de los pasos pesados del hombre resonaba por los pasillos de la mansión. Sus botas golpeaban el mármol con fuerza, mientras su mirada buscaba, con frialdad, cualquier rastro de su objetivo. Debe estar aquí, murmuraba con una sonrisa torcida. No puede haberse ido muy lejos. Dentro de la habitación, nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. La joven seguía intentando mover sus piernas. Cada pequeño movimiento era una victoria. Cada leve cosquilleo, una esperanza que crecía más y más. No me lo creo, repetía entre lágrimas, mirando a su padre. Papá, siento mis piernas. El millonario se acercaba a ella, la tomaba de las manos, le acariciaba el rostro, como si no quisiera que ese momento se acabara nunca. Hija, Dios mío. Su voz se quebraba una y otra vez. No sabes lo feliz que me haces. No sabes cuánto recé por esto. El niño los observaba en silencio, con una sonrisa serena, pero en sus ojos había algo más. Una sombra de preocupación, como si, de alguna forma, supiera que la calma nunca dura demasiado. Y no se equivocaba. En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. El estruendo hizo que todos se giraran de inmediato. Allí estaba, aquel hombre, alto, con rostro sombrío, mirada fría y malintencionada, llenando el umbral de la puerta con su presencia amenazante. Bueno, dijo con una sonrisa cínica, cruzando los brazos. ¡Qué reunión tan conmovedora! El millonario frunció el ceño, dando un paso hacia adelante. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó, apretando los puños. Relájese, señor, respondió el hombre, levantando las manos como si ofreciera paz. Solo vengo a buscar algo, o mejor dicho, a alguien. Sus ojos se clavaron en el niño. Tú, dijo, señalándolo con el dedo. Vente conmigo. La joven abrió los ojos, horrorizada. ¿Qué? No,
¿Qué está pasando?, gritó. El niño, en cambio, no se movió. Se quedó quieto, con la espalda recta, mirando fijamente al hombre, sin miedo. No me voy contigo, respondió con firmeza. El millonario se interpuso inmediatamente entre ellos. Nadie se lleva a este niño de aquí, dijo con voz grave, desafiante. Y menos tú, que ni siquiera sé quién eres. El hombre soltó una risa seca. Oh, usted sí que es gracioso, pero no está en posición de dar órdenes. Créame. Llevó la mano lentamente a su cintura, donde un bulto bajo la chaqueta dejaba claro que llevaba algo mucho más peligroso que palabras. Será mejor que se haga a un lado, señor. Esto no es asunto suyo. La joven gritó, desesperada. Papá, no lo dejes. No lo dejes llevárselo. El niño, aún firme, dio un paso adelante. No voy a ir contigo. Y no puedes obligarme. El hombre apretó los dientes, sacó el cigarrillo de la boca y lo lanzó al suelo. Chico, no sabes con quién te estás metiendo, dijo, sacando lentamente de su chaqueta un objeto metálico que brilló bajo la luz. Esto se acaba aquí. El millonario, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él. Ambos cayeron al suelo en medio de un forcejeo violento. Puñetazos, gritos, muebles cayendo, cristales rompiéndose. Papá, cuidado, gritaba la joven, llorando, mientras trataba de levantarse de la silla sin éxito. El niño se echó hacia atrás, buscando algo, cualquier cosa con la que pudiera ayudar. Su mirada iba de un lado a otro, buscando una salida, una solución, mientras el sonido del forcejeo llenaba la habitación. De repente, un disparo rompió el aire. ¡No!, gritó la joven. El silencio que siguió fue absoluto. Todos quedaron paralizados. Nadie sabía quién había sido herido. El millonario, con el pecho agitado, miró lentamente hacia abajo, y entonces vio algo que lo dejó sin aliento. El niño estaba en el suelo, inmóvil. Por unos segundos, el tiempo se detuvo. Todo se volvió silencio. Un silencio tan espeso que parecía ahogar el alma. La joven gritaba desesperada, intentando moverse, intentando levantarse, pero sus piernas, aunque llenas de cosquilleo y vida, aún no le respondían por completo. No, gritaba entre sollozos, extendiendo las manos hacia el niño. No. El millonario se arrodilló, temblando, con el corazón acelerado como nunca antes en su vida. No, 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 repetía una y otra vez, con las manos temblorosas. Por favor, no. Pero entonces, lo vio. La bala no había alcanzado al niño. A su lado, el hombre que había entrado con intención de llevárselo estaba tirado en el suelo, con la pierna atravesada por el disparo que, accidentalmente, él mismo había provocado durante el forcejeo. ¡Cag!, gritaba de dolor, sujetándose la pierna mientras la sangre empezaba a manchar la alfombra blanca. ¡Maldito! ¡Maldito mocoso! El millonario soltó un suspiro que casi le derriba. Sus manos apretaron los hombros del niño, revisándolo de pies a cabeza. ¿Estás bien? ¿Estás bien?, preguntaba, con el rostro completamente descompuesto por el miedo. El niño, tranquilo, asintió con la cabeza. Estoy bien, respondió, aunque sus ojos brillaban, no por miedo, sino por algo más. Algo que no era fácil de describir. La joven, al ver que el niño estaba a salvo, soltó un suspiro entre lágrimas. Gracias a Dios, murmuraba, tapándose la boca con las manos. El millonario se levantó de golpe, se acercó al hombre herido y, con la furia acumulada de toda su vida, le soltó una patada que lo hizo gritar aún más. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió, desgraciado?, rugía, mientras lo tomaba por el cuello de la camisa. El hombre, con el rostro lleno de sudor y sangre, soltó una risa entrecortada. No, no sabes, no tienes idea, jadeaba. Esto no ha terminado. Dime quién te envió, gritó el millonario, apretando más fuerte. Y entonces, la verdad salió como un veneno de sus labios. Fue, jadeó. Fue esa, maldita, de Victoria. El silencio que siguió fue absoluto. El millonario se quedó paralizado. Su rostro palideció. Sus manos temblaron. No, susurró, retrocediendo un paso. No, no puede ser. El niño lo miró, con los ojos llenos de algo que parecía más pena que sorpresa. Lo sabía, murmuró. Sabía que algo no estaba bien. Victoria, repitió el millonario, sintiendo como un nudo le apretaba la garganta. Victoria. Su rostro cambió.
El dolor se transformó en furia, en traición, en decepción, en un odio tan profundo que casi lo hizo tambalear. Esa mujer, apretaba los dientes con tanta fuerza que parecía que los iba a romper. Se atrevió a hacer esto. El niño se acercó lentamente y le tocó el brazo. Señor, dijo con voz serena, pero firme. Aún no es tarde. Aún puede hacer lo correcto. El millonario lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, apretando los puños. Lo haré. Te juro que lo haré, susurró. Te juro que nada volverá a ser igual después de esto. Y mientras todo eso ocurría, en la planta baja de la mansión, Victoria observaba por la ventana, nerviosa, mordiéndose las uñas, esperando recibir la llamada que le confirmara que todo había salido como lo había planeado. Pero no sabía que el infierno apenas acababa de comenzar para ella. Victoria seguía caminando de un lado a otro en el salón, con el teléfono en la mano, mordiéndose las uñas, llena de ansiedad. ¿Por qué no llama?, murmuraba, apretando el teléfono con fuerza. ¿Qué está pasando allá arriba? No soportaba la espera. Sus manos sudaban. Su corazón, aunque frío y calculador, comenzaba a latir con violencia. Nunca imaginó que un simple niño le haría perder el control de todo. De pronto, un ruido fuerte la hizo girarse hacia la escalera. Pasos apresurados, furiosos, pesados. Su rostro palideció cuando vio al millonario bajar las escaleras a toda velocidad, con el rostro desencajado, los puños cerrados y los ojos llenos de un fuego que nunca antes había visto en él. Tú, rugió, señalándola con el dedo. Maldita sea, tú. Victoria retrocedió 2 pasos, intentando mantener la compostura. ¿Qué significa esto?, balbuceó. ¿Por qué me hablas así? El millonario no lo pensó ni un segundo. Se acercó a ella de un solo paso, tomándola por el brazo con tanta fuerza que la hizo estremecer. ¿De verdad pensaste que no me iba a enterar?, gritó. ¿De verdad pensaste que podías hacer algo así y saldrías impune? ¿De qué estás hablando? Suéltame. Intentó zafarse, pero fue inútil. Del hombre que mandaste para sacar al niño. Escupió cada palabra como si fueran cuchillas. Del intento de agresión. De tu maldita traición. El rostro de Victoria se desfiguró. Por un segundo, intentó seguir fingiendo, pero ya no tenía sentido. Ya no había salida. Ese niño, soltó, con la voz temblorosa de rabia. Ese niño te está manipulando. Está jugando contigo. Abre los ojos. ¿No ves que te está usando? El millonario apretó más el puño, conteniendo la rabia que lo desbordaba. No, murmuró, sacudiendo la cabeza con una mezcla de asco y decepción. No es el que me ha estado usando todo este tiempo. Has sido tú. Tú. Victoria respiraba agitada. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando una salida, cualquier excusa, cualquier palabra que la salvara. Yo solo quería, intentó decir. ¿Qué? La interrumpió, gritando. ¿Querías qué? ¿Deshacerte de un niño inocente? ¿Deshacerte de cualquiera que se interpusiera en tu camino? El millonario la soltó con brusquedad, como si tocarla le diera asco. Me das vergüenza, Victoria, dijo con la voz quebrada, llena de rabia y decepción. Me das asco. Victoria se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que todo se desmoronaba. No, esto no puede estar pasando, gritaba, desesperada. No, yo hice todo por ti, todo, por nosotros. El millonario rió con amargura. Tú nunca hiciste nada por nosotros. Todo lo que hiciste fue por ti, por tu ambición, por tu egoísmo, por tu maldita sed de poder. No, eso no es verdad, gritó, con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de derrota. El millonario respiró profundo, cerrando los puños. Te quiero fuera de mi vida, dijo, con la voz más fría que jamás había usado. Fuera de mi casa, fuera de mi mundo, fuera, para siempre. Victoria abrió los ojos, completamente paralizada. No, murmuraba, retrocediendo. No puedes hacerme esto, no puedes. No, la interrumpió él, con una sonrisa amarga. Mira cómo lo hago. Sacó su teléfono, marcó un número y, sin apartar la mirada de ella, dijo con voz firme y autoritaria. Seguridad, vengan ahora, saquen a la señorita Victoria de la propiedad, y asegúrense de que no vuelva a pisar este lugar nunca más. No puedes hacerme esto, no puedes, gritaba ella, desesperada,
mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Dos guardias aparecieron casi de inmediato. La tomaron por los brazos mientras ella pataleaba, gritaba, insultaba, maldecía. «Maldito», gritaba, «te vas a arrepentir. Me las vas a pagar. Los dos me las van a pagar». Pero sus gritos ya no significaban nada. Ya no tenía poder. Ya no tenía control. El millonario se quedó allí, de pie, mirando cómo se la llevaban, mientras en su interior, por primera vez en años, sentía que algo dentro de él comenzaba a sanar. Y mientras veía la puerta cerrarse tras ella, se dio cuenta de que todo lo que había construido hasta ese momento no tenía sentido. Todo, absolutamente todo, iba a cambiar. El silencio que quedó en la mansión después de que la puerta se cerró tras Victoria fue tan profundo que casi se podía escuchar el latido de los corazones. El millonario se quedó allí, de pie, respirando agitado, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una maratón, pero no era el cansancio físico. Era el peso emocional de todo lo que había pasado. Por primera vez en años, se sentía vacío. Vacío de orgullo, vacío de soberbia, vacío de ese falso sentido de control que había llevado toda su vida como un escudo. ¿Y ahora qué?, susurró, mirando al vacío, como si hablara consigo mismo. Pero no estaba solo. Una vocecita suave rompió aquel silencio. «Ahora, empieza de nuevo», dijo el niño, que estaba de pie a pocos metros, observándolo con esos ojos que siempre decían más de lo que cualquier palabra podría explicar. El millonario se giró lentamente, lo miró, y sintió que algo dentro de él se rompía de forma definitiva, pero no en el mal sentido. Se rompía todo lo que no servía, todo lo que había construido sobre bases equivocadas. Se llevó las manos al rostro, cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, lloró. Pero lloró de verdad, no por rabia, no por impotencia. Lloró desde el fondo de su alma. «Lo siento», susurraba entre sollozos. «Lo siento tanto, tanto. No sabes cuánto». El niño se acercó lentamente. No dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro, con tanta suavidad que ese simple gesto tenía más poder que cualquier palabra. «He sido un monstruo», continuó el hombre, con la voz completamente rota. «Pensé que el dinero podía comprarlo todo. Pensé que podía controlar la vida, que podía resolverlo todo, con talones, contratos, acuerdos». Levantó la cabeza, con el rostro lleno de lágrimas. «Pero no podía salvar a mi hija. No podía, hasta que tú llegaste». El niño se agachó a su lado. «A veces», dijo con voz suave, «la vida nos quita todo, para enseñarnos qué es lo que realmente importa». El millonario lo miró a los ojos. Y esa mirada, esa maldita mirada, le atravesó el alma. «¿Quién eres tú, de verdad?», preguntó, con un nudo en la garganta. El niño respiró hondo. Miró hacia el techo, como si hablara con alguien más allá de lo que los ojos pueden ver, y luego volvió a mirarlo. «Solo soy alguien que llegó a donde me necesitaban». En ese momento, la voz de la joven interrumpió la escena. «Papá», susurró, desde el marco de la puerta. Ambos se giraron. Allí estaba ella, de pie, de pie. Sus manos temblaban. Sus piernas también. Aún no tenía fuerza, pero lo suficiente para mantenerse erguida, apoyada contra la pared, con lágrimas corriendo por su rostro y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Papá», repitió. Estoy de pie». El millonario se levantó de golpe. Corrió hacia ella. La abrazó con tanta fuerza que parecía que iba a romperla, mientras ambos lloraban como nunca antes lo habían hecho. «Hija, hija, Dios mío, hija», decía, besándole la frente, las mejillas, las manos, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. El niño se quedó allí, en silencio, observando aquella escena, con una sonrisa suave, serena, pero al mismo tiempo llena de una profunda tristeza. Porque él sabía que aunque ese milagro había ocurrido, su propia vida seguía siendo la misma. Su realidad seguía siendo la de un niño sin hogar, sin familia, sin un lugar al que pertenecer. Y mientras observaba ese abrazo, una sola pregunta comenzó a resonar en su pequeño corazón. «¿Y yo?», susurró en silencio, sin que nadie lo escuchara. «¿Dónde está mi milagro?». El millonario y su hija seguían abrazados, llorando como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. Ella temblaba, pero no de miedo. Era una mezcla de emoción, incredulidad y felicidad que le recorría cada rincón del cuerpo. «No lo puedo creer», repetía una y otra vez entre sollozos. «Estoy de pie.
Estoy de pie, papá. Dios mío, hija, gracias, gracias, decía él, mientras la abrazaba con fuerza, como si temiera que si la soltaba, todo desaparecería. Pero en medio de aquella escena tan poderosa, algo rompió la burbuja de felicidad. Un susurro, una voz bajita, una voz llena de una tristeza que cortaba el aire como un cuchillo. Yo, creo que ya me tengo que ir, dijo el niño, bajando la mirada. Ambos se giraron al escucharlo. ¿Qué?, preguntó el millonario, aún con las lágrimas en los ojos. El niño hizo un esfuerzo por sonreír, pero no era una sonrisa real. Era esa clase de sonrisa que uno usa para disimular el dolor. Ya hice lo que tenía que hacer, susurró. Ahora debo irme. La joven frunció el ceño. ¿Irte? ¿A dónde?, preguntó, con la voz quebrada. El niño encogió los hombros. A donde siempre voy. A donde me deje la noche. A donde pueda encontrar un lugar para dormir, aunque sea bajo un puente o en una caja de cartón. El corazón del millonario se detuvo por un segundo. Sintió que algo dentro de él se rompía, pero esta vez, de una manera diferente. No, susurró, negando con la cabeza. No, tú no vas a ninguna parte. El niño lo miró, confundido. ¿Qué? ¿Qué quiere decir?, preguntó, con los ojos abriéndose lentamente. El hombre se arrodilló frente a él. Por primera vez, no lo miraba desde arriba. Lo miraba de igual a igual, de corazón a corazón. Le tomó las pequeñas manos entre las suyas, que eran grandes, fuertes, pero temblaban como nunca antes lo habían hecho. Escúchame bien, dijo, con la voz quebrada, llena de emoción. No sé quién eres. No sé de dónde vienes. No sé cómo lo hiciste, pero lo que sí sé es que tú cambiaste nuestras vidas para siempre. Sus ojos se llenaron aún más de lágrimas mientras apretaba esas manos pequeñas. Tú me enseñaste algo que nunca supe. Me enseñaste que el amor, que la fe, que la compasión, son más poderosos que todo el dinero del mundo. Respiró profundo, tragó saliva, y entonces, con el corazón en la boca, dijo las palabras que el niño jamás en su vida pensó escuchar. Quiero que te quedes con nosotros. Quiero que seas parte de nuestra familia. Quiero adoptarte como mi hijo. El mundo se detuvo. La joven llevó ambas manos a la boca, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Papá, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, eso es lo más hermoso que te he oído decir en mi vida. El niño abrió los ojos tanto que parecía que se le iban a salir. Su boca temblaba, sus labios se movían, intentando formar palabras, pero no salía ninguna. Su pequeño pecho subía y bajaba con fuerza. Sus manitas temblaban dentro de las manos del millonario. ¿Qué?, balbuceó. ¿Qué dijo? El hombre sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Dije que quiero que seas mi hijo, que te quedes con nosotros, que nunca más tengas que dormir en la calle, que nunca más tengas que pasar hambre, ni frío, ni soledad. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del niño como si fueran un río imposible de detener. No, no puede ser, susurraba, negando con la cabeza. No puede ser. Esto no me está pasando a mí. No. El millonario lo abrazó. Lo abrazó tan fuerte como abrazó a su hija minutos antes. Sí te está pasando. Porque te lo mereces. Porque eres el regalo más grande que la vida nos ha dado. El niño temblaba dentro de ese abrazo. Su pequeño cuerpo, que había soportado años de frío, hambre, rechazo y soledad, ahora se quebraba, pero de amor. La joven se acercó, rodeó a ambos con sus brazos, llorando, susurró. Bienvenido a casa, hermanito. Y allí, en medio de aquella sala, abrazados los tres, por primera vez, los tres entendieron que la familia no siempre se forma con sangre, sino con amor. Los días que siguieron fueron como un sueño del que ninguno de ellos quería despertar. La mansión, que antes se sentía fría, silenciosa, llena de lujos pero vacía de amor, ahora rebosaba vida, risas, esperanza y algo que nunca antes había habitado allí. Verdadera felicidad. El millonario comenzó a hacer cambios radicales en su vida. Cerró negocios que ya no tenían sentido, vendió propiedades que solo alimentaban su ego, y destinó gran parte de su fortuna a ayudar a niños en situación de calle, a crear fundaciones, orfanatos y refugios. Pero el cambio más grande estaba dentro de él. Ya no era ese hombre duro, insensible, que pensaba que todo en la vida tenía un precio. Ahora entendía que las cosas más valiosas jamás se compran. Su hija, cada día más fuerte,
avanzaba en su recuperación. Cada paso que daba era celebrado como si hubiera ganado una batalla contra el universo. Las terapias médicas se combinaron con algo mucho más poderoso, el amor y la fe. Y el niño, ese niño que un día apareció en su vida como un rayo de luz en medio de la oscuridad, ahora tenía un hogar, un apellido, una familia. Por primera vez en su corta y dura vida, tenía una cama caliente, un lugar donde no tenía que temer a la noche, donde no necesitaba buscar comida en la basura, ni dormir bajo la lluvia, ni soportar las miradas de desprecio del mundo. Ahora, al despertar, escuchaba el buenos días, hijo más hermoso del mundo. Y por las noches, antes de dormir, recibía un abrazo y un te quiero que curaba cada herida invisible que llevaba en su alma desde que tenía memoria. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en el jardín, mirando el atardecer, el millonario rompió el silencio. «¿Sabes?», dijo, mirando al niño. «Aún me pregunto cómo lo hiciste. ¿Cómo lograste que mi hija volviera a caminar, cuando ni los mejores médicos del mundo pudieron?» El niño sonrió, mirando el horizonte. Tal vez, porque nunca se trató de medicina, ni de ciencia, ni de magia. Tal vez, se trataba de amor, de fe, de esperanza. El hombre asintió, con el corazón apretado, mientras su hija, que ahora podía caminar lentamente, tomaba la mano del niño y la apretaba con fuerza. «Lo que tú hiciste por nosotros, jamás lo podremos pagar», dijo ella, con los ojos brillando. El niño la miró, sonrió y respondió con una dulzura que desarmaba el alma. «No se paga, se agradece y se comparte». Se abrazaron los tres, fuerte, como si la vida les hubiera dado una segunda oportunidad. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas, una brisa suave acariciaba sus rostros, como si el propio universo les susurrara que todo estaba bien, que ahora sí, estaban donde siempre debieron estar, porque entendieron que los verdaderos milagros no son los que hacen caminar a las piernas, sino los que hacen caminar al corazón. A veces la vida nos enseña que el verdadero milagro no siempre es sanar un cuerpo, sino sanar un corazón, que no importa cuánto dinero tengas, cuántas cosas materiales acumules, si no tienes amor, fe y familia, no tienes absolutamente nada. Porque cuando creemos que todo está perdido, Dios nos envía ángeles disfrazados de personas comunes, o incluso, de niños que llegan a cambiarnos la vida para siempre. Hoy, esta historia nos recuerda que el amor transforma, que la fe mueve montañas, y que la familia no siempre es la que nace con nosotros, sino la que Dios pone en nuestro camino. Si este mensaje tocó tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame, ¿de dónde estás viendo este video? Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like y compartir este video con alguien que también necesita un mensaje de esperanza, amor y fe. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y recuerda, los milagros existen.